¿Ven la pantalla, muchachos? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Empezamos a las 11:05. Iniciamos entonces, chicos. Buenos días a todos. En esta oportunidad vamos a hablar con relación a inflamación aguda. Bueno, fíjense algo. Como ustedes ya deben tener algo de conocimiento en relación a las características de la inflamación y a los conceptos básicos de inflamación. La inflamación no es más que una respuesta protectora, ¿verdad? Una respuesta protectora a alguna noxa que afecta el organismo, que trata como finalidad fundamental eliminar la causa de la lesión e iniciar los procesos de reparación. Es un proceso complejo, en realidad, que involucra no solamente células, sino moléculas, incluso enzimas, que están implicadas en la defensa normal de cualquier huésped, ¿ok? Y que circulan en la sangre, de manera tal de que su función fundamental es elevar o llevar esa respuesta inflamatoria o protectora de manera localizada al foco en cuestión, ¿verdad? Que está produciendo el daño tisular. Fíjense, esta fotografía es muy importante porque aquí demuestra de manera esquemática todos los elementos que están relacionados o todos los componentes de la respuesta inflamatoria. Todo inicia en el vaso, las estructuras que están circulando en la sangre y los diferentes agentes quimiotáxicos que se producen. Entonces, aquí de manera general, pues el vaso es el intérprete muy importante junto con todas estas células que están aquí, mastocitos, leucocitos polimorfonucleares y todos estos mediadores que aparecen en el contexto de la inflamación. La inflamación desde el punto de vista, digamos, temporal, también tiene una clasificación en aguda y crónica. También desde el punto de vista morfológico, tiene una clasificación que es aguda y crónica, dependiendo de las características de las células involucradas. Por ejemplo, la inflamación aguda, las células predominantemente involucradas son los neutrófilos, los polimorfonucleares neutrófilos, mientras que en las formas crónicas predominan los macrófagos y los linfocitos. Pero la inflamación aguda generalmente tiene un inicio rápido, en minutos u horas, y mientras que la crónica puede llevar días hasta meses y años inclusive,
Por ejemplo, un ejemplo de inflamación crónica son las enfermedades granulomatosas. Un paciente puede tener una enfermedad granulomatosa de una data muy larga. También están involucrados mecanismos diferentes que vamos a ir mencionando a continuación. Lo otro importante es que la inflamación puede estar controlada o direccionada a un sitio en particular, puede ser autolimitada o puede ser incluso sistémica, con afectación de múltiples órganos. Entonces es algo que ustedes también tienen que tomar en consideración. Fíjense nuevamente, aquí tenemos los componentes de la inflamación. Aquí tenemos el tejido lesionado y la anoxia puede ser de tipo traumático, de tipo isquémico, neoplásico, agentes infecciosos, etc. ¿Ok? Entonces, fíjense que la etiología es múltiple. Y quienes juegan un papel muy importante aquí, los mediadores vasoactivos, dentro de los cuales está fundamentalmente la histamina, la serotonina, pero fíjense, hay otra cantidad, el óxido nítrico también es muy importante en el proceso de inflamación, y los factores quimiotácticos que van a traer todas estas células inflamatorias a el lugar en cuestión. Estos vaciadores vasoactivos, como su nombre lo indica, pues tienen efecto directo sobre la musculatura de los vasos, produciendo edema y ciertas otras cosas más. Y los factores quimioatrayentes, pues son los encargados de llamar a todas esas células inflamatorias para el tejido que presenta la anoxia en cuestión. Entonces, desde el punto de vista clínico, siempre se ha dicho que un signo, los signos, mejor dicho, los signos de inflamación, los signos cardinales, son rubor, calor, dolor, edema y pérdida de la función. Estas son las características que nos hacen sospechar de que estamos ante la presencia de un proceso inflamatorio agudo, ¿verdad? Ya ustedes lo verán estos signos en semiología. La respuesta, la inflamación aguda tiene un continuo evolutivo y donde iniciamos digamos, ese continuo con esa respuesta biológica, los cambios vasculares, los acontecimientos celulares, y terminamos, después que esté resuelto el proceso inflamatorio, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va ese aspecto? ¿Va hacia la inflamación crónica o se autolimita? Entonces, eso es lo que vamos a revisar un poco en la mañana de hoy. Ese curso evolutivo del proceso de inflamación aguda. Entonces, esta respuesta biológica, ¿verdad? Está, como dije anteriormente, está, digamos, dirigida por por el efecto de los agentes quimiotácticos y la presencia de esas células, entre las cuales inclusive están los mononucleares, las células dendríticas, las células inflamatorias, etc. Aquí tenemos inicialmente los cambios vasculares. Una vez que por diversos motivos existe una anoxia en un tejido, ocurre lo que se llama los efectos vasculares, que básicamente tienen que ver con la vasodilatación y con el aumento de la permeabilidad, así como la extravasación de los polimorfonucleares. Entonces, la vasodilatación se caracteriza por un incremento del flujo sanguíneo, ¿verdad? Provocado por estos componentes que tenemos aquí, que en definitiva van a actuar directamente sobre la pared vascular, produciendo lo que se llama una dilatación del vaso con un aumento del flujo sanguíneo, y es por eso que se asocia el calor y el rubor que ustedes verán o nosotros vemos desde el punto de vista clínico. Los mediadores importantes, como les dije anteriormente, son la histamina, las prostaglandinas, pero el óxido nítrico también, que no lo veo por aquí, pero debe estar por ahí, es uno de los mediadores más importantes, especialmente en la musculatura del vaso sanguíneo. Aquí tenemos el aumento de la permeabilidad, también tiene que ver con un gradiente de presiones,
Y lesión endotelial, ya la vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí tenemos presiones equilibradas de presión hidrostática y presión coloidosmótica, que permiten que las células, diversas células, puedan fluir de una manera normal en las luces de los vasos. Pero cuando hay un desequilibrio en estas presiones, ocurre lo que se llama trasudado, ¿ok? En donde existe una extravasación de líquido hacia el tejido conectivo que está, digamos, directamente y en estrecho contacto con el vaso. Entonces, esto se llama trasudado cuando precisamente lo que sale es al tejido conectivo adyacente, ¿verdad? Es líquido puramente, pero cuando este líquido se conjuga con células inflamatorias, especialmente polimorfonucleares, estamos hablando entonces de un exudado, de un exudado. En relación a los acontecimientos celulares, aquí tenemos este cuadro es muy importante porque de alguna manera refleja con exactitud todo lo que va ocurriendo. Entonces aquí tenemos las células inflamatorias, que la célula inflamatoria fundamental en la inflamación aguda la constituye el polimorfo nuclear neutrófilo, ¿verdad? Esos leucocitos se acumulan en el endotelio vascular. Si esto es un corte transversal de un vaso, esto es la luz del vaso, ¿verdad? Y estas células que están acá constituyen el endotelio vascular, las células endoteliales. Esas células inflamatorias, esos leucocitos, van a dirigirse hacia el endotelio vascular, que sería esto que tenemos por acá. Fíjense cómo ellos están aquí y se van colocando hacia el endotelio. Ocurre algo que se llama rodamiento, él va rodando y adosándose hacia el endotelio. ¿Y por qué lo hace? A través de la activación de todas estas vasoactivos e integrinas y elementos de la quimiotaxis que lo están atrayendo. Aquí tenemos los polimorfonucleares que se van adosando al endotelio. Esto es lo que se llama marginación y esto es lo que se llama transmigración, cuando este endotelio, atraído por todos estos elementos quimiotácticos, permea claramente el endotelio y se localiza en el tejido conectivo adyacente. Esto es lo que se llama migración y transmigración. Una vez que el tejido conectivo está digamos, ocupado por estas células inflamatorias, ocurren una serie de elementos para que él pueda hacer lo que se llama, digamos, la adhesión leucocitaria, ¿verdad? Y los receptores donde los receptores de adhesión aquí tienen una función fundamental. Luego, estos granulocitos, ¿verdad? Que han sido atraídos por estos quimioatrayentes, que además pueden ser exógenos o endógenos, ¿verdad? Dentro de estos quimioatrayentes tenemos los más importantes, creo que lo tenemos por aquí, son estas que están aquí, quimiosinas, ¿verdad? Donde están incluso los leucotrienos, citoquinas, y otros elementos inclusive del complemento, pero dentro de los agentes exógenos podemos tener productos bacterianos. Esto es muy importante porque son los elementos que de alguna manera hacen que estas células inflamatorias, ¿verdad?, se localicen en digamos, en este contexto como tal. Aquí ocurre una serie de eventos también que tiene que ver con desgranulación, entre los cuales existe una producción de metabolitos
de ácidos, por ejemplo, como el ácido araquidónico, hay desgranulación y secreción de enzimas lisosomales, activación por óxido, también estallido oxidativo, ocurre una secreción de citoquinas, que esto amplifica de alguna manera la respuesta inflamatoria, y luego pues existe una modulación de moléculas de adhesión de esos leucocitos. En ese sentido, aparece luego una nueva, yo creo que está por acá, estas son las fotografías, aparece un nuevo elemento en esta cascada que tiene que ver con la fagocitosis y la liberación de enzimas por neutrófilos y macrófagos, que son los responsables de la eliminación de los agentes injuriantes. De manera tal de que aquí ocurre algo muy interesante, que es la fagocitosis. Entra digamos, en el ambiente ya este mecanismo mediante el cual se va a producir el reconocimiento y la adhesión, la englobación, mejor dicho, del agente en cuestión, y la destrucción y degradación de ese, digamos, vamos a llamarlo así, de esa noxa. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto histológica de lo que se llama el reclutamiento de esos leucocitos polimorfonucleares. Fíjense como en esta fotografía, esto es un miocardio, ciertamente, este es el músculo miocárdico, y fíjense cómo hay células inflamatorias, ellas son predominantemente polimorfonucleares neutrófilos que están ya en el tejido per se, o sea, ya ha pasado todo esto, ya estamos en el tejido per se, y fíjense cómo hay destrucción de esta fibra miocárdica, y esto es lo que se llama, bueno, pues en un infarto agudo del miocardio, que es un proceso también donde desde luego hay un componente de inflamatorio agudo importante. Aquí tenemos nuevamente, fíjense, un vaso. Esto es lo mismo que vimos en ese cuadro esquemático. Este es el vaso seccionado transversal, longitudinalmente. Esta es la luz del vaso. Y fíjense cómo hay células inflamatorias que vienen desde la porción media de ese vaso y se van adosando, van rodando, se van adhiriendo al endotelio y luego atraviesan la pared vascular hasta llegar al tejido conectivo que está alrededor. Claro, aquí también ocurre que hay migración de líquidos, por eso es que hay edema entremezclado con células inflamatorias, ¿ok? Entonces, esto es un bonito ejemplo que representa desde el punto de vista histológico lo que ya vimos con el esquema anterior. Aquí tenemos lo que les habíamos comentado, el proceso de fagocitosis o la etapa de fagocitosis, atrapamiento, destrucción o degradación de microbios o de la noxa, vamos a ponerle el nombre que está originando todo esto hasta llegar a un punto donde ya se caracterizan los efectos celulares como tal. Entonces, fíjense, todas las moléculas que están o las células que están implicadas en los trastornos, vamos a fijar nuestra atención en el trastorno agudo predominantemente, pero esta diapositiva la vamos a ver después cuando veamos inflamación crónica. Fíjense que las células dominantes son los neutrófilos, los polimorfonucleares neutrófilos. Dependiendo de la enfermedad también pueden haber otras células involucradas, por ejemplo, eosinófilos en inflamaciones características donde los eosinófilos son las células fundamentales también. Fíjense, como lo dice aquí, en el asma. Estos procesos inflamatorios agudos están asociados a una cantidad de eosinófilos predominantes. Por ejemplo, en los rechazos agudos, los linfocitos y los anticuerpos, los autoanticuerpos, también están relacionados con las células predominantes en este tipo de inflamación aguda, que es el rechazo, que es algo, digamos, muy grave en un paciente trasplantado. Por ejemplo, en enfermedades tipo glomerulonefritis, pues los autoanticuerpos y los elementos del complemento promocionan o generan una respuesta inflamatoria donde los neutrófilos y los linfocitos pudieran ser las células involucradas con mayor predominancia.
Aquí tenemos entonces, una vez ocurrido ya toda esta cascada de eventos, entonces tenemos el evento final, que es la evolución de la inflamación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos después que ha ocurrido toda esta cascada de elementos vasculares y de elementos celulares? ¿Qué es lo que va a ocurrir después de todo esto? Entonces, la respuesta inflamatoria aguda puede evolucionar de diferentes formas. Para ello se requiere tres aspectos importantes, muchachos. Uno es la eliminación del agente causal. Dos, la reabsorción total del exudado. Acuérdense que ahí habían células, líquidos, ¿ok? Y todo eso debe ser reabsorbido. Y luego la regeneración de los tejidos destruidos. Eso debe ser el norte de la inflamación aguda. Eso es lo que debe ocurrir. Se requiere que eso ocurra. Entonces, en función de esto, ¿qué puede suceder? La resolución absoluta y la recuperación de la normalidad, tanto estructural como funcional. ¿Ok? Eso es importante. Y eso es el fin de la inflamación, tratar de curar con la restitución ad íntegro del tejido. Entonces, es recuperar la normalidad, tanto estructural como funcional. Si no se dan esas condiciones, no se produce la curación completa. Si no se elimina el agente causal, la inflamación se convierte en crónica. Y entonces, si bien es cierto, esta inflamación crónica pudiera estar asociada muy estrechamente a los procesos de cicatrización. Es decir, si existe una falla en la regeneración, entonces, y el proceso, digamos, reparativo no ocurre de la manera correcta, se produce lo que se llama cicatrización. Y cuando existe, como aquí lo dice, que es un proceso reparativo que involucra la destrucción de tejido, que no se puede, la destrucción de un tejido cuando la inflamación afecta ese tejido y no se puede regenerar. Es decir, que la cicatrización va a producir no necesariamente una normalidad estructural y funcional de ese tejido. Por eso es que a veces no es una condición un poco anómala. Entonces, imagínense ustedes si en un proceso inflamatorio de un órgano noble, ¿verdad? Se produce una cicatriz, por ejemplo, en el riñón, en el contexto de una glomerulonefritis. Si se producen grandes cicatrices, no solamente en el glomérulo, sino también en el intersticio renal, el riñón va a perder esa capacidad de ultrafiltrado, que es su función principal. Si un órgano tiene una cicatriz, es un tejido que está muerto. O sea, si ese tejido que antes era funcional es de alguna manera reemplazado por una cicatriz, por el proceso de inflamación que fuese, ¿verdad? Se va a perder masa funcional en cada uno de esos tejidos y ese órgano no va a poder funcionar de la misma manera o de la manera en que estaba funcionando antes de que ocurriera esa nox. De manera tal de que una cicatriz en un órgano vital es muy grave, porque estamos hablando de pérdida de estructura, de parénquima que puede hacer una función. Y ese órgano, mientras más cicatriz tenga, por ejemplo, en el hígado, en los riñones, por ejemplo, ocurre con la cirrosis hepática, que es consecuencia también de una serie de eventos que inician con hígado graso, esteatopatitis, después se suma el alcohol, etcétera, etcétera, y hasta llegar a un proceso de fibrosis importante que traduce una pérdida de funcionalismo del hígado. Entonces véanlo como que una cicatriz en un órgano noble es prácticamente tejido funcional que ya no puede volver atrás. Es decir,
todo lo que es agudo, y esto es muy importante también, todo lo que es agudo como regla, si se trata a tiempo, puede ser potencialmente reversible. Pero si usted llega a una inflamación crónica donde hay cicatrices y fibrosis, etcétera, etcétera, pues ya eso no lo podemos revertir, aunque le tratemos como le tratemos. Eso es la importancia de llevar estos conceptos que son un poquito abstractos a la práctica clínica y a lo diario que vamos a encontrar, que son los pacientes, son nuestros pacientes. Y quizás este es el mensaje más importante de esta clase, de que en estas inflamaciones, ¿cómo llevamos esto desde el punto de vista práctico a lo clínico? Es que la inflamación aguda podemos nosotros tratarla y ella puede restituir a íntegros mientras siempre sea aguda. Pero cuando ya pasamos a una fase crónica de inflamación, con todo lo que vamos a ver más adelante, todas las consecuencias y todos los elementos que están asociados a la inflamación crónica, pues entonces ya si existe una fibrosis o un proceso de cicatrización instalado, pues ya eso no lo podemos revertir. En lo agudo podemos revertir, pero en lo crónico no. Y esa es la importancia de esta diapositiva. Fíjense aquí, tenemos ejemplos de inflamación aguda. Por ejemplo, esto es una inflamación serosa. Este es como una ampolla en la piel. Entonces, bueno, aquí hay una dermatitis ampollar, seguramente con exudado fibrino leucocitario. Esto puede ser muchas cosas, desde dermatitis herpetiformes hasta pénfigos, en fin. Pero fíjense, esta ampolla que está aquí, está llena de células inflamatorias y líquido, y ese líquido es edema. Luego tenemos inflamación fibrinosa, que es otro ejemplo de inflamación aguda. Esto ocurre mucho en las superficies serosas. Entonces, fíjense que está conformada o constituida predominantemente por material fibrinoide, fibrina, células inflamatorias y hematíes. Por eso es que este órgano que está aquí, que parece que es el hígado, se ve muy rosado, muy rojizo, tiene un aspecto como de una malla fibrilar que lo recubre. Y cuando uno hace los cortes histológicos, estos son cortes histológicos vistos con hematoxilina eosina, pues entonces uno ve fibrinas, células inflamatorias entremezcladas con glóbulos rojos. Aquí también tenemos inflamación purulenta. Esto parece pulmón. Estos son nódulos, micronódulos, ¿verdad? Micronódulos que se ven diferentes al resto del parénquima pulmonar, y cuando uno hace los cortes histológicos, entonces estamos en presencia de una neumonía, una bronconeumonía con cúmulos de células inflamatorias constituidas predominantemente de polimorfonucleares. Eso ocurre mucho también en las lesiones ulcerativas, como lo vamos a ver más adelante, se acompaña de un infiltrado inflamatorio agudo, digamos en su fase aguda, inflamatorio agudo, y luego después esa úlcera tiene algunos cambios crónicos que ya vamos a ver también en la clase de inflamación crónica. Entonces, estos son ejemplos de inflamación aguda. Como les comentaba, aquí tenemos los elementos o la evolución de la inflamación. Desde que ocurre todo este paso inicial, desde exponer la noxa, ¿verdad?, al gradiente, y luego todos los elementos y todos los eventos que tienen que ver con la evolución desde el punto de vista de los cambios vasculares y los cambios celulares, hasta la resolución ad íntegro, como lo hemos comentado, o hasta los fenómenos de cicatrización y fibrosis que ya lo hemos comentado también. Fíjense cómo aquí hay células y tejidos, tejido conectivo, etc. Y fíjense cómo en el proceso de cicatrización esas células y ese tejido es prácticamente sustituido por tejido fibroconectivo fibroso. Entonces, fíjense que esos elementos importantes que le dan
de alguna manera esa función específica a cada órgano se va perdiendo porque es sustituido por tejido fibroso en esos casos de cicatrización. Entonces, esta es precisamente la importancia porque aquí perdemos la funcionalidad del órgano. En cambio, si nosotros, si este proceso inflamatorio va por esta vía, pues entonces muy probablemente no vamos a no va a ocurrir ese proceso de desestimar la función del órgano como tal. También todo depende de las condiciones del organismo, ¿ok? Ya ustedes saben del huésped como tal, si tiene un sistema inmunológico activo o si tiene un sistema inmunológico que está por algún motivo deprimido. Eso también influye en las características, creo que se lo había comentado antes, las características propias de la inmunidad del huésped. ¿Hacia dónde va la inflamación? Tiene que ver con esto. Bueno, esta clase creo que es un poquito abstracta, espero que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, es muy básico porque es así, pero es un poco abstracto. Pero sin embargo, que hayan entendido más o menos que los conceptos y lo que realmente quiero que les quede y que entiendan lo que les dije anteriormente, cómo llevar esto, que es muy abstracto, a la práctica diaria, a los pacientes, que ya no sé si ya ustedes están viendo pacientes como tal, pero cómo llevar estos conceptos de inflamación aguda a lo práctico, al paciente, a lo que ustedes van a ver a diario y que entiendan la importancia de la evolución de todos estos procesos. He allí la importancia de esta clase. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos veremos la otra semana con lo que resta, que es la inflamación crónica. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora. Bueno, nos vemos la próxima semana, muchachos. Muchas gracias. Igual para ustedes.